Hola y bienvenidos. En este video les traigo el overclock del Ryzen 5 2600. Esta es una materia que me han solicitado algunos suscriptores y la vamos a tratar hoy. Este es un equipo que no tiene instalada la refrigeración stock o la refrigeración estándar, sino que tiene refrigeración líquida de 240 milímetros, por lo tanto es posible que las temperaturas que yo voy a conseguir y el overclock que yo he logrado no necesariamente lo van a tener si es que tienen, por ejemplo, el cooler original, que es bastante limitado. Yo diría que no lo aconsejaría para ningún tipo de overclock. Asimismo, tienen que saber que este procedimiento implica sus riesgos, sobre todo de inestabilidad del sistema, por lo tanto recomendaría que respalden su información, porque es posible que al reiniciarse el PC no puedan iniciarlo nuevamente. Eso a mí me ha pasado en algunas oportunidades y eso es un riesgo que se corre con esto. También, por cierto, si es que se salen mucho de las especificaciones de temperatura o de voltaje, también podrían dañar el equipo, pero yo soy bastante conservador para los overclock tanto en voltaje como temperatura, así que si nos van más allá de lo que yo les digo, no debieran tener ningún problema. Pero eso sí, nadie les puede garantizar, por cierto, yo no les puedo garantizar que esto va a ser un éxito. Cada CPU es distinta, cada placa madre es distinta, cada gabinete es distinto, por lo tanto aquí hay un riesgo que cada uno tiene que asumir, o si no, se quedan con su procesador stock que ya tiene un muy buen rendimiento. Y por lo mismo, hacia el final del video voy a dar mi opinión de si vale o no la pena hacer este overclock. Así que entrando en materia, con esta placa madre que es una Asus B450M TUF Gaming, la BIOS es de este tipo. Esto es lo primero que se encuentran y hay distintas vías por las cuales podrían realizar algún tipo de overclock. Sin embargo, yo prefiero ir a las opciones avanzadas y tienen que apretar F7 para llegar ahí. Dentro de las opciones avanzadas tienen que seleccionar el tercer menú de izquierda a derecha que dice AI Tweaker. Posteriormente van a ver que hay una serie de opciones, pero la más importante que tienen que cambiar es la que dice AI Overclock Tuner, porque esa de serie viene seleccionada en la opción Auto, lo que hace que, por ejemplo, si tienen una memoria de 3200 MHz, va a funcionar simplemente en su velocidad base, es decir, 2400 MHz. El overclock precargado que viene con la memoria se activa solamente si es que pinchan la opción DOCP. Así, sin hacer mayormente nada, van a poder tener funcionando su memoria a la velocidad que corresponde. Esto, si bien no es overclock de memoria RAM, el video es overclock de CPU, esto es algo básico que tienen que hacer. Habiendo pasado lo anterior, vamos a la opción que dice CPU Core Ratio. Ese ítem viene en auto. Sin embargo, podemos poner la velocidad que queramos. Por ejemplo, si ponemos 36 va a ser 3600 MHz y si ponemos 40 va a ser 4 GHz. En el caso del Ryzen 5 2600, que es un Zen Plus dentro de la línea de AMD Ryzen, los distintos foros señalan que el rango de seguridad se encuentra en un máximo de 1.37 volts a no más de 70 grados centígrados en test de estrés. ¿Y eso por qué lo menciono aquí con la velocidad de la CPU? Porque naturalmente mientras más velocidad le pongan a la CPU, por ejemplo, un multiplicador 42 que significaría 4200 MHz, para lograr estabilidad van a tener que ponerle más voltaje. Yo, después de mucho investigar, encontré que 4100 MHz, es decir, un multiplicador 41, llevaba voltajes que van desde 1.28 volts a 1.32 volts, lo que se encuentra sumamente dentro del rango de seguridad y, como vamos a ver, hace que las temperaturas en test de estrés sean bastante controladas. Una CPU Ryzen de esta es posible que la puedan llevar a 4150 MHz o 4200, sin embargo para eso van a tener que subir mucho el voltaje y le va a subir mucho la temperatura, por lo que si reducen un poquito el overclock, en que en rendimiento, sobre todo en juego, no va a haber ninguna diferencia, sí van a tener mucho menos voltaje y menos temperatura, lo que va a significar que su CPU les va a durar de manera saludable por mucho más tiempo. Vamos a la opción de voltaje. Aquí también hay que explicar algo. En la opción BDDCR CPU Voltage viene en automático. Esa opción la tenemos que cambiar y en el caso de esta placa madre solamente tiene dos opciones, o Auto o Offset Mode. Hay otras placas madres que permiten setear específicamente el voltaje que quieren. En este caso, en esta placa madre, ello no se puede. Así que solamente pueden dejar que la placa madre controle el voltaje. Si ustedes no cambian esto, la placa madre sola va a controlar el voltaje y es posible que el overclock le funcione bien igual. Sin embargo, en general las placas madres, para mantener overclocks estables, tienden a poner un poco más de voltaje que lo necesario. Así que yo recomiendo o poner un voltaje fijo, si es que su placa madre lo permite, en este caso no, o utilizar un modo offset. Si seleccionamos el modo offset, en el apartado que queda inmediatamente más abajo van a ver que les sale un signo positivo. Ese puede ser positivo o negativo. Ese positivo o negativo significa el voltaje adicional o el voltaje que le voy a restar a la CPU en su funcionamiento normal. Y para tener mayor claridad que eso, vamos al tercer apartado que dice BDDCR CPU Offset Voltage.
ese viene en automático, y en el momento en que se posicionan sobre esta opción van a ver que en la parte inferior izquierda salen una serie de datos, y ahí el más importante es la tercera línea que dice estándar. Ese les dice el voltaje estándar de la CPU, en este caso un número largo que parte con 1.137. Entonces con esto podemos explicar el offset. Si seleccionan un modo de voltaje en offset positivo y en esta tercera casilla le ponen un valor que por ejemplo sea 0.01, va a significar que esta CPU el voltaje va a subir desde el estándar 0.01 volts más. Si la segunda línea lo hubieran puesto en negativo, significa que el voltaje bajaría de este 1.137 0.01 volts, le estarían restando voltaje. Por lo tanto, como yo les dije, si nos queremos mantener en un rango de aproximadamente entre 1.28 volts a 1.32, que yo considero que es el overclock más o menos seguro en la medida que estén con una temperatura adecuada, hay que sumar a este 1.137 un voltaje que nos lleve a máximo 1.32 volts. En mi caso, este overclock ya lo hice, y realizando el test de estrés que ya les voy a indicar, llegué a que para mantener estabilidad no era necesario mantener tanto voltaje, sino que tenía que poner un offset positivo y sumar 0.18750 volts. Eso es lo que me da estabilidad a mí. Aquí también nos sirve modificar un parámetro más, que tiene que ver con que este voltaje que ustedes seleccionan y que en principio les da estabilidad no es fijo, no es plano como una mesa. Si por ejemplo someten a su CPU a condiciones de mucho estrés, el voltaje por una fracción de tiempo baja, y en esa bajada es posible que el PC se les reinicie o se les bloquee derechamente. Para esos momentos intensos de carga tienen que jugar con otro parámetro, que en el caso de esta BIOS está un poquito más arriba, que dice Digi más VRM o más VRM. Si entran a esa opción solamente tenemos que modificar el primero de los parámetros, y que viene con opciones de auto, regular, medium, high y extreme. En el caso del overclock de esta CPU yo intenté primero mantener en medium, pero sí se me reseteó en una oportunidad, y desde que lo cambié a high no he tenido ningún problema. Así que en principio ya con esto tendríamos nuestro overclock acabado, y para validar que esto esté estable necesitan un software de monitoreo de su sistema. Yo recomiendo uno gratuito que es Hardware Info 64. Y para estresar el sistema hay múltiples software, pero para tener la mayor posibilidad de estabilidad yo prefiero ir con el software más exigente, y este es Prime 95, el cual una vez que lo descargamos y lo ejecutamos nos da varias opciones, pero la que estresa más la CPU es la segunda opción, que es la que genera más calor. Por lo tanto, con estos dos software van a probar estabilidad y qué tanto sube la temperatura en su CPU. Con estos datos que yo le puse y la refrigeración que yo tengo, estresando la CPU por poco más de 2 horas, la temperatura máxima llegó a 70 grados, lo que es bastante bueno. Estos valores que yo he puesto no necesariamente, como digo, les van a funcionar. Esto es un juego de valores. Si no tienen estabilidad, requieren más voltaje, pero eso genera más calor. Y como les dije, para 4.1 GHz no iría a más de 1.32 volts, y si no logran estabilidad ahí o sobrepasan los 80 grados centígrados en la CPU en el test de estrés, yo reduciría voltaje y velocidad. Ahora, ¿qué resultados pueden obtener con este overclock en todos los núcleos? Los que van a notar una mayor mejoría son los usuarios de aplicaciones que ocupen muchos núcleos e hilos. Sin embargo, en aplicaciones que por ejemplo no sobrepasan el 50% de uso de la CPU, no van a notar tanta diferencia. Y para juegos, ¿vale o no vale la pena? Es una pregunta bien compleja, toda vez que si van a utilizar una tarjeta de video, por ejemplo, como una RX 570, una 580, incluso una RX 5700 en 1080p, tampoco van a notar tanta diferencia. Hay algunos videos que muestran que la diferencia en ese rango de tarjetas de video entre los Ryzen 5 1600, 2600 y 3600 no es tanta. También hay que considerar otra cosa. Para lograr el resultado que yo conseguí aquí, tuve que invertir en una refrigeración que cuesta hoy en día aproximadamente unos $80. Y si suman $80 a lo que cuesta el Ryzen 5 2600, podrían llegar perfectamente a un Ryzen 5 3600. Así que es bien cuestionable que el overclock tenga resultados que transformen su CPU. Tal vez si tienen una tarjeta de video de altísima gama, como por ejemplo una RTX 2080 o una 2080 Ti, sí van a notar alguna diferencia. Pero en el caso de la 2080 Ti estamos hablando de una tarjeta de video que vale $1200 versus una CPU que puede estar entre $120 y $140. Así que no hay mucho punto de comparación. Y quiero cerrar solamente reiterando que cuiden su CPU. Les aconsejo que se mantengan dentro de parámetros seguros de voltaje, ojalá no más de 1.32 volts, y temperatura, ojalá menos de 80 grados. Así que espero les haya gustado este video, les sirva y nos vemos en la siguiente.